y le invito ahí a que cierre sus ojitos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por este momento, esta noche. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de conectarnos a través de este medio para aprender más acerca del tema que estamos, Señor, viendo que tú nos has dado para este mes. Señor, te pedimos que por favor abras nuestro entendimiento y que sea tu Santo Espíritu y tu palabra guiándonos, mi Dios amado, en el conocimiento pleno acerca, Señor, de lo que es la compasión de nuestro gran sumo sacerdote, Yeshua. Gracias te damos, eterno Dios y Padre, por todo lo que vas a hacer. Creemos que tú tienes el control de todo y por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, vamos a analizar en esta noche. Más que analizar, vamos a compartir, vamos a hablar prácticamente de un tema que es muy importante, como es la compasión. Pero en esta ocasión vamos a ver a Jesús desde otra perspectiva, como la compasión del gran sumo sacerdote, Yeshua. Y esto, permítame por un momento poderle ayudar un poquito para poder entender esto. Nosotros manifestamos ciertas actitudes, cierto pensamiento, de acuerdo a la postura en donde estemos. Si yo me juntase con mis hijas, yo soy el padre de mis hijas y con ellas voy a tratar de una manera más chistosa, jocosa, de una manera en la cual me hago entender a ellas. Si yo trato ya como esposo con mi esposa, yo no voy a tratar así porque ya sería demasiado infantil, no manejar las cosas con una seriedad como se debe ser. Si tratase yo como pastor, tengo que tener una postura como pastor para poder enseñar la palabra, para poder llegar a las personas. Entonces hemos estado viendo nosotros la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Y mientras estuvo en la tierra, muchos comentaristas, teólogos dicen que la función de Cristo Jesús fue la de predicador y profeta, en la que estaba siempre predicando el evangelio y trayendo el cumplimiento de profecías y a la vez profetizando otras cosas, pero enseñando la escritura siempre. Pero hay algo muy importante y sorprendente que sucede en el momento en que Jesús muere y resucita. Y en esos momentos ocupa otra postura el Señor, que prácticamente la Biblia lo resalta a él como, y lo manifiesta de una manera tan intensa como es el libro en la carta a los Hebreos, de cómo él tiene una postura ahora como es el gran sumo sacerdote. Y eso a nosotros tiene que llenarnos de mucho gozo, de mucha alegría, porque de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a las funciones que se cumplían en el antiguo pacto, la función de sumo sacerdote, que es la que quiero compartir con ustedes como para poder entender la compasión de Jesús desde esa postura. Recuerde que Jesús siempre se caracterizó mientras estuvo en la tierra por esa compasión que tenía por las almas, por predicar, por sanar. Pero en la posición a la cual el Padre lo elevó, dice que se sentó a la diestra del Padre y desde esa postura está haciendo algo por nosotros hoy y mantiene una situación que es perenne, o sea, no es que él descansa, pero vamos a ir a las Escrituras mejor para ir entendiendo este asunto de una manera mejor. Y quisiera que veamos en la siguiente lámina, por favor, lo que es la naturaleza de Dios en sí. Mire, Dios mismo afirmó su esencia. Usted recuerda la escena en que Moisés está con el Señor y le dice, muéstrame tu gloria, tu presencia, y el Señor le dice, está bien, lo voy a hacer, y dice que pasó el Señor, y en Éxodo 34:6, la palabra del Señor dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, Dios exclama, el Señor pasó frente a él, o sea, a Moisés, y le dijo, Yahvé, el Señor, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Créame que esa esencia de la cual Dios mismo afirma de él, a nosotros nos tiene que dar
bastante seguridad de que nosotros no vamos a ser rechazados, de que no vamos a ser traicionados, de que vamos a ser amados, que no va a vivir Dios enojado con nosotros, y si en algún momento algo se produce, créame que la grandeza de Dios es increíble. Yo no sé con cuántos de ustedes en alguna ocasión ustedes lo han visto a Dios enojado con sus vidas, y eso es parte de un proceso porque vamos conociendo el carácter de nuestro Dios. Dijo alguien en una ocasión, ¿acaso que Dios es tan malo como para hacer ciertas cosas? Pero como no entendía ni conocía al Señor, yo pude comprender su postura y su posición de acuerdo al análisis que hacía, ¿no? Entonces, en el trayecto de la dinámica de Dios en la relación con el hombre, hay algo muy interesante de hombres de Dios que afirmaron, y yo le aseguro que si usted en estos momentos le dijeran, ¿cómo es Dios para ti? Creo que una de las palabras que estuviera en su boca, usted diría, es lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de compasión. Él es un Dios amoroso. Y no es porque lo había escuchado, perdón, sino porque usted ya lo conoce a estas alturas. Yo creo que el Señor en todos nosotros ha hecho un milagro, por lo menos un milagro usted ha experimentado de Dios, en las finanzas, en lo que tiene que ver la salud, en lo que tiene que ver la parte relacional, en fin, en el mismo carácter de uno, en la formación de uno, Dios va que revelándose en nuestras vidas. Entonces, a estas alturas de la vida, usted también es un testigo fiel de cómo es Dios, de cómo Él actúa a favor del hombre, y vamos a ir desarrollando esto para poder entender mejor. Entonces, un personaje de quien la Biblia menciona es al rey David, y David conocía de la compasión de Dios. Mire que en 2 de Samuel 24:14, ahí en traducción en el lenguaje actual, me pareció muy interesante esta versión, la leo, dice, y David le dijo a Gad, me resulta difícil elegir uno de los tres, pero Dios es compasivo, así que prefiero que sea Él quien me castigue, no quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Dios le pone, David en algún momento se llena de orgullo y comienza a confiar en su poderío militar, en sus hombres, y hace un censo para ver cuánto él tenía, para presumir, no lo sé. Pero el asunto es que peca contra Dios al hacer un censo, y viene una palabra de parte de Dios a través de un profeta, y el Señor le hace escoger tres opciones. Y las tres opciones eran terribles, hermano, porque era que le venía plaga sobre la nación de Israel, los enemigos le iban a perseguir. Y David hace una afirmación y él dice que mejor es caer en las manos de Dios, porque Dios es compasivo. Así que prefiero que Él me castigue, porque Él es compasivo. Entonces, cuando yo veo esto, yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha corregido, y en las correcciones que Dios nos ha dado, créanme que al inicio son dolorosas, pero después decimos gracias, Señor. O a cuántos de nosotros Dios nos ha impedido muchas cosas, ¿no? Y a veces pensamos que Dios por algún momento, no sé si de pronto se le pasó a usted por su mente, Dios es malo, ¿por qué Dios no me permite esto? ¿Por qué Dios permite estas cosas en mi vida? Pero cuando vamos ya creciendo en el Señor, vamos madurando, sabemos que la misma palabra nos va consolando, porque dice la Escritura que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que encontrar confort en esas palabras, porque la misma palabra del Señor lo afirma. Hay cosas que no lo entendemos ahora, pero en algún momento lo vamos a entender. Y después que vamos a decir, Señor, gracias porque no me permitiste hacer aquello, me impediste esto. Y a veces el concepto que teníamos de Dios va cambiando. Y a estas alturas, como yo le decía, yo creo que usted ya es un testigo de lo que Dios hace. Quiero hacer referencia a Jonás. En la siguiente lámina, por favor. Mire, Jonás conocía de la compasión de Dios. Y se acuerda cuando Dios lo envía a predicar a Nínive. Era porque iba a destruirla, y Dios mismo envía a Jonás para que Jonás le predique a esa gente. Yo no sé cuántos padres en algún momento quieren corregir a sus hijos. Y cuando queremos corregir a nuestros hijos, nos duele,
pero que quisiéramos que nuestros hijos actúen de otra forma, o sea, que ellos vengan con un corazón arrepentido, que vengan a humillarse, que vengan a decir, ¿sabes qué, papi? Perdóname, lo siento, perdóname, conversemos un momento, ayúdame, yo no entiendo estas cosas. Y créanme que ese diálogo, esa humillación que puede hacer un hijo de nosotros para con nosotros, nos va a conmover el corazón, y decir, ven, siéntate acá, en fin, y usted ya va viendo la humildad, ¿no? Pero imagínese el hijo que es todo orgulloso, que es arrogante, que él no quiere nada, y usted sabe que tiene que corregirlo. ¿Qué hace el padre de familia o qué hace la madre? Envía el mensajero, ¿no? El padre le dice a la esposa, le dice, el esposo le dice a la esposa, ¿sabe qué? Habla con tal, habla con el niño, habla con ella, dile que hizo mal esto y que tiene que venir a pedirme perdón. Es como que uno mismo se está fabricando para que la escena para que a uno le pidan perdón. Pero sabe que eso es pasión. ¿Por qué? Porque uno no quiere actuar de esa manera, porque uno siempre busca que sus hijos se arrepientan. ¿Para qué? Para darles una lección, un consejo, para ubicarlos, para enseñarles lo que es la vida, para verles las amenazas del mundo, para darles un consejo que les vaya a ser útil en su vida. Entonces, cuando eso no sucede, hay que corregir. Entonces, cuando nosotros, le pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces yo creo que le pasa a usted como padre de familia y ahí podemos entender el amor de Dios, la paternidad de Dios, que no queremos corregir y corregir y corregir a nuestros hijos, que es muy lindo cuando nuestros hijos van madurando, van creciendo, van viendo ya la vida diferente, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Entonces Dios le envía a Jonás, y Jonás dice en Jonás 4.2, doy lectura en una traducción viviente, dice, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije que antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Entonces, aparte de la escena que se está dando entre Jonás y el Señor, nosotros centrémonos por un momentito en Jonás. Jonás conocía a Dios. O sea, él sabía que Dios era un Dios compasivo. Pero ¿qué era lo que no tenía Jonás? Era la compasión. Y aquí abro un paréntesis. Mis amados, no sé si a usted le ha pasado en algún momento que usted se da cuenta que usted no tiene compasión. Que a veces el dolor está ahí y usted no es compasivo. Y sabe que para tanta responsabilidad, créame que termina este mes, va a terminar este mes, y lo terminamos, y sabe que vamos a aprender sobre la compasión, y yo hablaba a la iglesia este domingo y le dije, esta semana vamos a mostrar un fruto de compasión con alguien, vamos a ver la necesidad en alguien y vamos a ser compasivos con esas personas, porque créame, metiéndome en el paréntesis que le digo, la compasión no es nada emocional, no es un sentimiento que tiene que nacer, no, mi hermano. La compasión se mueve en valores, en principios, principios que están en la Escritura, principios como en la esencia misma de Dios que estamos viendo ahora. Y en nosotros tiene que manifestarse, y eso se va haciendo, la compasión es una construcción a través de valores. Y hay un valor que pondera mucho al momento de la compasión, como lo es la empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es la capacidad que uno tiene para sentir el dolor de las personas. Entonces, si nosotros somos empáticos con las personas, vamos a tener la capacidad de poder ser compasivos con ellos. Ahora, la parte emocional se puede manifestar, pero no es la base, no es el fundamento para accionar en compasión. Entonces, si nosotros queremos movernos en compasión, hay que trabajar en los valores. Yo hablaba con el Señor el otro día y le decía, tremenda responsabilidad para nosotros, que quizás no hemos aprendido en la magnitud. ¿Y sabe cuál es la responsabilidad más grande? Que una, aprender nosotros, y la segunda cosa más importante todavía, enseñarles a nuestros hijos o a los que nos rodean sobre lo que es la compasión. Porque una situación es de que nosotros enseñemos y partimos de una base conceptual, pero si no hay un ejemplo, nuestros hijos, ¿en qué se van a inspirar para ser compasivos? Que es el círculo más íntimo en el cual podemos participar de esto. Podemos formar la compasión, pero tenemos que formarnos nosotros primero. Entonces,
el poder entender los valores, como es la empatía, la bondad, que son valores que los podemos poner en práctica. Es más, debemos de ponerlos en práctica. Tenemos una gran responsabilidad con esta generación o estas nuevas generaciones que se van levantando a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y más aún nosotros como luz en este mundo, de poder practicar para que la iglesia a la cual nosotros, en la cual estamos involucrados, inmersos, y no le hablo por ser pastor, sino le hablo por ser parte de esa iglesia gloriosa por la cual Cristo entregó su vida. Entonces somos llamados ¿a qué? A generar esa compasión, y tiene que ver con acciones, y tiene que ver con lo que vemos, con los valores que tenemos ya formados en nosotros, y al momento de que esos valores nosotros los ponemos en práctica, podemos generar lo que es la compasión. Vemos a otro personaje como Daniel. También conocía de la compasión de Dios. Daniel 9:9, en Palabra de Dios para Todos, dice: tú, Señor Dios nuestro, eres compasivo y perdonas, aunque no nos hayamos rebelado contra ti. Entonces, si nosotros vemos esto, mis amados, si vemos esto, ya en esencia entendemos que Dios es un Dios compasivo. La compasión es la parte del carácter fundamental y la esencia misma del Señor. Ahora, esto me lleva a algo. Yo pensaba, digo, Señor, y sabe que hay un deseo de Dios, porque vamos a entrelazar la temática que tenemos en esta noche. Vamos a entrelazar, ¿por qué? Porque estamos viendo acerca de la esencia del Señor y tiene que ver con la compasión. Y si vamos a hablar de Yeshua, el gran sumo sacerdote, como la compasión que él tenía o la que tiene ahora, quiero que hagamos mención entonces a un deseo que está en el corazón de Dios, y si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Y habla que el deseo de Dios siempre fue un reino de sacerdotes. Éxodo 19:5-6 dice así en traducción lenguaje actual. Dice: si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece, ¿no? Es como que el Señor dice: este es mi deseo. Le habla a la nación de Israel. No está todavía establecido los sacerdotes ni nada. Es un deseo que Dios está expresando, y lo hace cuando salen de donde, cuando salen de Egipto, ¿no? Y el Señor dice: si guardan estos mis mandamientos, serán mi especial tesoro. Ahora, y por si acaso el Señor le dice: toda la tierra me pertenece, ¿no? Por si acaso que estén dudando de algo. Versículo 6 dice: ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Y aquí hay una palabra que resalta lo que es sacerdote. ¿Serán qué? Mis sacerdotes. ¿Cuál es el deseo de Dios? Un reino ¿de qué? De sacerdotes. O sea, el pueblo preferido del Señor. Serán mis sacerdotes en todo el mundo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del sacerdocio, porque ya vamos entrando en una temática a la cual quiero hacer énfasis en esta noche. Y me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Cuando el Señor establece a la nación de Israel, 12 tribus, les reparte la tierra prometida, pero el Señor dice: a una tribu no les voy a dar nada, serán míos. ¿Y sabe qué? Se separa a la tribu de Leví, los levitas, para que me sirvan. Entonces, dentro de ese servicio levita, surge lo que es Aarón con su casa, y desde ese linaje comienza a salir ¿qué? Una parte o un orden sacerdotal. ¿Qué quería decir eso? Que los hijos de Aarón ocuparían un cargo sacerdotal. Aarón ocuparía el cargo de sumo sacerdote, y el resto de los levitas serían los ayudantes en lo que tiene que ver la administración en el tabernáculo y en las cosas santas y consagradas al Señor. Entonces vemos ahí un orden que es según el orden de Aarón. Y eso es lo que vemos nosotros, que es una promesa que Dios le hace. De Aarón viene Eleazar, de Eleazar viene Fines, y vienen los sumos sacerdotes en descendencia. ¿Para qué? Para servir a Dios y ocupando ese cargo. Entonces, veamos lo que dice Números 8:14. En una traducción viviente dice: de ese modo, apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Éxodo 28:1 dice: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, apártalos de los demás israelitas,
para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Entonces ahí vemos un orden establecido en la ley de Moisés, en la cual nos habla de qué, de que de Aarón vendría lo que era una descendencia de sacerdotes. Dato interesante y curioso, Jesús no fue de la orden de Aarón. Y aquí vemos lo que es el otro orden sacerdotal, que es según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Recuerda usted que Melquisedec era rey y era sacerdote de Salem, que de acuerdo a muchos estudios, dice que Salem es la misma Jerusalén, o sea, ese mismo sitio, pero ahí estaba ya Melquisedec. Entonces, este orden sacerdotal es perfecto y describe a Cristo como el sumo sacerdote. Ahora, hago aquí otro paréntesis para hacer una aclaración. Cuando nosotros vamos en el ejercicio, ya los que estamos sirviendo a Dios, en la parte ministerial, esto no se hereda por si acaso. Seguimos un orden que es según el orden de Melquisedec. ¿Y eso qué es? Según como Dios llama, porque eso es en la soberanía de Dios. Entonces puede ser que yo sea un pastor y tenga un hijo, y yo digo, mi hijo va a heredar el pastorado. No, mis amados, precisamente tiene que ser así. Lo hará si Dios lo establece, y si no, no es así. Dios está por sobre todo esto para él mismo designar y hacer conforme está establecido. Ahora, en Hebreos 6:20 dice, Jesús ya entró allí por nosotros. Está hablando del lugar santísimo. Él ha llegado a ser nuestro eterno, escuche, nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué interesante que es el sumo sacerdote, mis amados, porque el sumo sacerdote, ya vamos a ver cómo cumplía ciertas funciones para que el pueblo pueda estar siempre reconciliándose con el Señor, poder estar entre el pueblo y Dios. Y es muy importante esta figura que para nosotros, quiero que esto tengan en la mente, porque vamos a ver cómo se manifiesta esa compasión en todo este proceso de parte de nuestro gran sumo sacerdote, que él está vigente y lo hace en la parte espiritual. Lo que antes era visible y terrenal, Jesús lo hace ahora en la parte espiritual. Y es lo mismo que vamos a ver ahora, lo está haciendo Jesús, pero ya en la parte espiritual. Ya vamos a ver ciertas cosas que hizo Jesús, que no es que está muriendo todos los días por nosotros, dice la Escritura que fue una vez para siempre, pero vamos a verlo. ¿ven? Entonces, Génesis 14:18 dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Qué hacía Melquisedec? Dice que cuando Abraham ganó aquella batalla, vino con el botín, tomó el botín, el diezmo, le entregó a Melquisedec. Y Melquisedec sale al encuentro y le da pan y vino. Y hablamos de qué? De palabra del Señor, la presencia de su Santo Espíritu. O sea, estamos viendo que hay algo que el sumo sacerdote está dando, y de acuerdo a aquello, dice la Escritura que viene el Señor Jesucristo en ese orden. Ahora, vamos a la siguiente lámina y vamos a ver la importancia del sacerdocio. En Números 6, 22, 27 dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Reina Valera dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga misericordia de ti. O sea, Dios mismo le dice a los sacerdotes que hagan así, al sumo sacerdote y a los sacerdotes, o sea, a Aarón y a sus hijos, que cuando vayan a bendecir al pueblo, los bendigan de esa forma. Mire, bendecir, bien decir o decir algo bueno sobre esas vidas, pero ¿quién estaba detrás de la declaración de esas palabras que el mismo Dios les dice a ellos que bendigan? Era Dios mismo para bendecir. Pero ¿por qué Dios lo hace a través de unas palabras? O sea, ¿por qué no lo hace directamente? ¿Por qué, mis amados? Porque todo lo que estaba sucediendo en ese momento era como una sombra de lo que había de venir. O sea, si el Señor Jesucristo iba a venir
hacerse humano, a humanarse aquí en esta tierra, tenía que venir a seguir una línea para cumplir con todo ese proceso y tomarse la autoridad. ¿Para qué? Para luego hacerlo desde la misma morada de Dios. Entonces, eso es la importancia del sacerdocio. Ahora, vamos a ver las funciones del sacerdote en la siguiente lámina, por favor. Mire, el sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios. Por tal motivo, debía presentar diversos sacrificios para expiar el pecado de los israelitas. Segunda de Crónicas 13, del 10 al 11, vamos a ver una declaración que nos confirma lo que hemos estado viendo. Dice, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Es una afirmación. ¿Y qué está diciendo? ¿Acerca de qué? De las múltiples cosas que tenían que hacer, ¿quiénes? Los sacerdotes. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Presentar sacrificios. ¿Qué tenían que hacer? Quemar el incienso. ¿Qué tenían que hacer? Poner los panes en la mesa de los panes de la proposición. Ahora, otra función es que tenía el sacerdote era ministrar varios oficios en el tabernáculo. Vamos a ver con la escritura, la siguiente lámina, por favor. En Éxodo 27, del 20 al 21, dice así: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahí vemos que están ellos poniendo el aceite en las lámparas para que siempre estén encendidas. Números 3:38 dice: los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y al extraño que se acercare morirá. Eran guardias del templo, tenían que cuidar. Usted se acuerda del sacerdote, el sumo sacerdote, lo que era Elí, con sus hijos, cómo nunca los estorbó, y el Señor los cortó, mis amados. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron temor del Señor. El padre, Elí, nunca hizo respetar la presencia de Dios. Un dato muy interesante. Usted haga respetar la presencia de Dios en su casa. ¿Cómo va a hacer respetar la presencia de Dios en su casa? Cuando usted no escuche música que dañe la mentalidad, cuando usted controle lo que se habla en casa, lo que no se debe decir. Es un dato muy interesante. ¿Para qué? Para nosotros hacer respetar la presencia de Dios como sacerdotes que ahora somos. Ya vamos a entrar en eso. Otra función del sacerdote era ministrar varios oficios en el tabernáculo. Hebreos 9:6 dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, vemos que había siempre algo que hacer en el tabernáculo. Otra función era de que el sumo sacerdote tenía además la facultad de consultar a Jehová por el Urim y el Tumim. Miren, Nehemías 7:65 dice: el gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes, hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio del Urim y el Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Esa era lo que llevaba en el pectoral el sumo sacerdote, y tenía que consultar a Dios, y había un sorteo que era sagrado. Y de acuerdo a eso, Dios se revelaba al sacerdote para comunicar al pueblo los deseos y los planes del Señor. Otra función del sacerdote, la siguiente lámina, por favor, y me parece que este es muy interesante, era la enseñanza de la ley de Dios al pueblo. La siguiente lámina, ahí
Ahí vemos en Malaquías, la siguiente, Malaquías 2:7. Y puse en esta versión, Dios hablaba y dice, es el deber de los sacerdotes. Aquí está haciendo otra vez énfasis al sacerdote. Enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vemos funciones que tenían los sacerdotes. Todo esto que le he comentado no es en sí todo lo que hacían, porque son muchísimas cosas que Dios estableció hasta el punto de que de la vestimenta, cómo debían de vestirse, qué debían de usar, cómo hacerlo, en fin. Pero le voy dando estos datos como datos relevantes acerca del oficio sacerdotal para poder nosotros entender a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, como el gran sumo sacerdote. Ahora, vamos a la siguiente lámina y vamos a ver cómo Cristo cumplió el sacerdocio del Antiguo Testamento. Mire, el Señor Jesucristo es comparado como un sumo sacerdote y vemos en Hebreos 8 del 1 al 3 versículo 6. Dice así, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Que lo que el Señor Jesucristo nos indica aquí, que lo están comparando, el libro de Hebreos lo compara como un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, una vez al año entraba al lugar santísimo. Y para eso, ¿para qué entraba? Era para ir a hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. Entraba él, pero para entrar, él primero tenía que hacer un sacrificio por él mismo. Tenía que purificarse ahí en el lavacro, lavarse las manos, los pies, en fin. Tenía que entrar purificado. Tenía que entrar con cuidado. ¿Para qué? Para ir con la sangre del animal, que era la sangre del sacrificio de ese animal, y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y sobre el arca estaba el propiciatorio que era como la tapa del arca que tenía los querubines, que son los que estaban con las alas desplegadas, y esos eran los guardianes protectores de la presencia del Señor. En ese lugar el sumo sacerdote entraba, y entraba aquí a esparcir esa sangre. ¿Para qué? Para que el Señor acepte la sangre como el sacrificio de lo que se había hecho. ¿Por qué? Por los pecados de toda la nación de Israel. Dice que no había momento más feliz para la nación de Israel cuando veían al sacerdote salir, al sumo sacerdote. Porque la ley decía que si es que él entraba en pecado, la presencia de Dios lo fulminaba adentro. Y cuando él salía, era tal la alegría que todo el pueblo esperaba verlo, y cuando lo veía dice que se alegraban, era una fiesta increíble. ¿Por qué? Porque era un año más que Dios había perdonado sus pecados y era de gran satisfacción para el pueblo. Imagínense usted, un año esperar todo eso. Nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo a cada momento, o cuando nosotros decíamos estamos ahí, vamos y adoramos a Dios, en fin. Otro cumplimiento es de que se sacrificó a sí mismo. La siguiente lámina, por favor, me ayudan. En Hebreos 9, 26 y 28 dice así. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así también fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Yo le pregunto ahí en el chat, a ver si respondemos.
¿Cuántos están esperando la venida del Señor Jesucristo? Tantos acontecimientos que se están dando y cosas que se están viendo, que creo que es lo que nosotros estamos anhelando y esperando. Esperamos la venida del Mesías, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque así lo prometió. ¿Y sabe qué? Adoramos su presencia, pero esperamos esa manifestación. Y créanme que yo creo que toditos ustedes que están aquí, los que me están viendo, ninguno de ustedes quisiera morir. Usted quisiera vivir esa experiencia de lo que es ser arrebatado, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, ser arrebatados hasta las nubes para recibir a nuestro Señor. Creo que anhelamos eso, ¿no? Pero eso está en la voluntad del Señor nuestro Dios. Ahora, Hebreos 10:12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Imagínense que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Jesús entró en el lugar santísimo, pero ¿sabe qué? Él mismo fue la ofrenda. Él mismo fue el sacrificio. Él mismo, su sangre fue presentada delante de Dios. O sea, en Cristo está absolutamente todo. Otro cumplimiento es de que llevó su propia sangre al cielo, como le acabo de decir, Hebreos 9:12, la siguiente lámina, por favor. Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. O sea, no tiene que ir siempre Jesús, una sola vez entró y para siempre, y así nos aseguró la redención eterna. Otro cumplimiento es de que nos reconcilia con Dios. Segunda de Corintios 5:18-19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. O sea, en Cristo fuimos reconciliados con el Señor. Otro dato más importante, mire, vamos a la siguiente lámina, es que nos justifica. Dice así, sin embargo, la siguiente lámina, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús murió por usted y derramó su sangre por usted? Creo que ese chat va a reventar de amén, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos convencidos de aquello. Ahora, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. O sea, somos justos, pero justificados cuando creemos en Jesús, cuando tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús. 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en ¿qué? En la fe. O sea, todo lo que Cristo hizo, si usted cree que Él lo hizo por ti, estás justificado. Y cada uno que ha creído en lo que Cristo ha hecho por nosotros, muestra ¿qué? Muestra reverencia, muestra amor, muestra lo que es dependencia. ¿Qué es lo que muestra? Gratitud. Agradecemos al Señor. Dios nos cambió la vida. Versículo 28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Obedecemos la ley, pero no está nuestra confianza en aquello.
Obedecemos porque la ley es la que nos muestra el pecado, la que nos ubica, nos direcciona, nos afirma, nos da fundamento, es correcto. Pero lo que a nosotros nos da vida es la fe en Cristo Jesús, por su amor, por su gracia y su misericordia. Otro cumplimiento, la siguiente lámina. Mire, esto es algo emocionante, créanme, esto es emocionante. Dice la Escritura que Él ora por nosotros continuamente. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua, cumplió el sacerdocio del antiguo pacto. O sea, Jesús vino, se hizo hombre, no era de la tribu de Leví, era de Judá, pero el Señor Jesucristo cumplió estrictamente con lo que decía la ley con relación a lo que es el sacerdocio. Ahora, recuerde que el sacerdocio fue de generación en generación y cuando Jesús viene, ahí están Anás, Caifás, que eran los sumos sacerdotes, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ya para ese entonces ya estaba corrompido este asunto. ¿Por qué? Porque la parte sacerdotal ya se había inmiscuido, o sea, ciertos sacerdotes estaban inmiscuidos ya en la política, en la corrupción. No digo que la política es mala, digo que en ese tiempo con los romanos ya se habían corrompido. Ahora, quiero avanzar a la siguiente lámina para ver las características de Yeshua como sumo sacerdote. Y en primer lugar, vamos ahí, la primera dice, vive para siempre. Hebreos 7, 23, 24 dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. O sea, el sacerdocio de Jesús no va a terminar. Así que alégrese, iglesia del Señor Jesucristo, gózate, porque la función sacerdotal que usted vio que hacía el sumo sacerdote, que era de conciliar al pueblo, hacer un sacrificio, ya está todo en Jesús. Sabe que eso no va a terminar nunca, es eternamente, para siempre Él vive. Por eso su sacerdocio dura ¿para cuándo? Para siempre. Aleluya, o sea, es algo impresionante saber que nosotros, su amada iglesia, disfrutamos y gozamos de aquello y esas palabras que acabamos de leer tienen que darnos esperanza, hermano, porque nosotros siempre estamos pensando en las fechas de caducidad. Todo caduca en esta vida, caduca la ropa, caduca lo que es el alimento, caduca lo que es un producto, caduca. Pero esto no tiene fecha de caducidad, su sacerdocio no tiene caducidad, es eterno. Quiere decir que usted y yo, si el Señor no viene en el rapto, vamos a morir, pero vamos a morir con la seguridad de ¿qué? De que tenemos ese sumo sacerdote que está siempre delante de Dios. Le hago una pregunta, ¿no será eso compasión de Jesús por nuestras vidas como sumo sacerdote? Claro que sí. Eso es su amor, su gracia, su misericordia. Esa es la compasión de Él, continuamente, eternamente, un cargo, una función sacerdotal. ¿Para qué? Por nosotros. Gloria al Señor, aleluya. En segundo lugar, vemos que otra característica es de que perfecciona al pecador. Mire, en Hebreos 12:2 dice, en una traducción viviente, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Va a perfeccionar nuestra fe. Usted es un santo que va a ser perfeccionado. ¿Y sabe cómo Dios lo perfeccionó? Probándolo. Dios lo perfeccionó al Señor Jesucristo con las pruebas. Así que cuando usted tenga pruebas, usted tenga dificultades en su vida, problemas en su vida, yo le diría, entendamos, amada iglesia, que es parte del proceso de perfeccionamiento para nuestras vidas. Recuerde,
Él está orando por nosotros. Algo va a hacer, algo va a suceder. No nos ha dejado. Sigue orando. Su problema, su necesidad, su angustia, su dolor, usted lo deposita en Él. Él es el sumo sacerdote. Él toma su dolor, Él toma su aflicción, Él toma su necesidad, se va al trono de la gracia, delante del Padre, está orando y presenta lo que usted depositó en Él. Eso es el Señor, nuestro Dios, como sumo sacerdote. ¿Acaso eso no es compasión de aquel sumo sacerdote nuestro? Bendito sea el nombre del Señor que nos llamó en el tiempo que a Él le ha placido. ¿Para qué? Para conocerlo, para revelarse a nuestras vidas, para así mostrarse a nosotros. La siguiente lámina. Otra característica, mira, aquí hay un juramento. Hebreos 7:21 dice, porque los otros, hablando de los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mi amada iglesia, si a él el Padre Eterno le hizo un juramento y ahora nos ha prometido que en Cristo tenemos todo, bendito sea el Señor por el juramento que recibió, del cual eso es eternidad, eso es para siempre. En Cristo está todo. En cuarto lugar, es capaz de salvar. Hebreos 7:23 al 25 dice así. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. O sea que nos salva una vez y es para siempre. Y viene ¿qué? A interceder por los que Él salva. Bendito es el Señor. Yo creo que la palabra de hoy noche, que nos va a confortar muchísimo, es de que Él está intercediendo por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sabe qué? Nos da la confianza de acudir. El apóstol Pablo, conocedor y entendedor de todas estas cosas, Pablo dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios como oración, ruego, súplica. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno le entrega al Señor nuestras cargas? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una transacción, es como que Dios dice, dame tus cargas y yo te voy a dar mi paz. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque yo sé que usted lo experimenta, usted está atormentado, usted va a orar, termina de orar y usted dice, wow, Señor, gracias, me siento en paz, te llevaste un peso. Viene otra vez el pensamiento de qué, del problema, de la aflicción, de lo que usted esté pasando, pero el Espíritu te recuerda que ya oraste y que eso ya está en las manos del Señor. Por tanto, lo que te resta hacer, amada iglesia, es confiar. Y confiamos y creemos, no, Señor, Padre, lo creo lo que dice la Escritura. Y acuérdese siempre, Él está intercediendo por ti. Punto 5, vamos terminando, características del Señor. Perfecto, mi hermano. Hebreos 7:26 al 28 dice, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Imagínense lo que dice el escritor de los Hebreos, ¿no? En primer lugar, porque es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. O sea, si yo, digamos que yo soy un israelita y estoy en el Antiguo Testamento y yo quiero acercarme a Dios, voy a buscarlo de una manera obsesiva a Aarón. ¿Para qué? Y a ver si es que tengo la oportunidad de llegar a Aarón, porque primero me imagino que tenía que haber sido un protocolo, ¿no? Vamos allá y primero de pronto con Tamar, con sus hijos, y después llévame donde el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿y qué te pasa? Me sucede esto, quisiera que me ayude para que usted clame al Señor por mí, para que interceda por mí y esté pidiéndole a Dios por mí. Y Aarón dice, espérame un momento, déjame ir a hacer primero un sacrificio yo, porque también tengo culpa y voy a hago el sacrificio para entrar en el lugar santo y, ay, Dios mío, esperar que Dios no me mate. Escuche, una incertidumbre. Dice la Escritura que nosotros tenemos el sumo sacerdote que necesitamos.
porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Y esa es la certeza, la seguridad. No tengo que ir a alguien que ha pecado o que probablemente esté mal con Dios. No, voy directamente al gran sumo sacerdote, mis amados. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. 27. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. 28. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote y para siempre. Ya no necesitamos un sumo sacerdote como en el antiguo pacto. Ya tenemos nuestro gran sumo sacerdote. Gózate, iglesia, porque él traspasó los cielos, dice la escritura, que con su sangre la presentó en el lugar santísimo mismo y fue aceptado por Dios Padre. ¿Para qué? Para traer redención a nuestras vidas. Nos abrió un camino. ¿Para qué? Para que al creer en Cristo Jesús, nosotros podamos tener acceso ¿a qué? A ese lugar y esa misma presencia de Dios. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Porque voy a concluir, pero la conclusión es un poquito interesante. Así que le invito a la siguiente lámina. Mi hermano, por favor. Sammy, la siguiente lámina. Dice así, esperen. En primer lugar, como conclusión, entender la posición de Yeshua como sacerdote es vital para nosotros, su amada iglesia. Créame que yo creo que es el deseo del Señor y el corazón del Padre de que nosotros entendamos esto. Y si nosotros logramos entender esto, vamos a vivir, escuche, lo siguiente, que en estos momentos Yeshua está intercediendo por nosotros y eso debe darnos paz. Recuerde que en el Señor todo es por fe y para fe y se mueve en la fe. No hay otra cosa. Hay que creer en lo que Él ya ha dejado establecido. En tercer lugar, ¿qué podemos concluir? Que Yeshua nos entiende en nuestras debilidades y por como Él venció, en su nombre también podemos vencer nosotros. Mire, Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Acaso no es eso compasión? Que para el Señor Jesucristo asumir esa postura de sumo sacerdote, ¿qué tenía? Tenía que hacerse humano, tenía que entender las debilidades que pasó Aarón, las que sufrieron los sumos sacerdotes, las tentaciones y todas aquellas cosas. Por eso dice que nuestro sumo sacerdote, Yeshua, comprende nuestras debilidades. ¿Por qué, mis amados? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿cuál es nuestra confianza? Él nunca pecó. Entonces yo puedo acercarme a él y contarle mi angustia, mi dolor, mi necesidad. Él me va a entender 100%. ¿Por qué? Porque él pasó ya lo que yo pasé. En cuarto lugar, la siguiente lámina, por favor. Y esto, escuche. Alégrese usted, porque el Señor ya se alegró. Escuche. Nosotros, la iglesia, somos el deseo cumplido de Dios. Y le vuelvo a repetir, mire el primer texto bíblico. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. La nación de Israel no pudo. ¿Por qué, mis amados? Porque la ley era totalmente difícil. La ley, ¿qué dice Pablo? Que la ley es mi ayo, que me empuja y me lleva a sacarme lo que es el pecado. O sea, me empuja aquello para que todo el pecado salga en mi vida. Pero aquí viene lo emocionante. ¿Apareció quién? Apareció Jesús lleno de gracia y de verdad. Y mire, primera de Pedro 2:9. Ahora dice el apóstol Pedro, hablando de la iglesia, o sea, de usted y de mí, dice así, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios,
Escuche, sacerdotes al servicio del rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Yo le pregunto, ¿usted fue obediente a la ley y usted puede decir, como yo fui obediente a la ley, Dios me ha elegido y soy uno del pueblo preferido del Señor para anunciar? No, mi hermano, en Cristo nosotros hemos sido, ¿qué? Ese pueblo elegido por Dios. ¿Y sabe qué? Nos hizo sacerdotes para su Padre, dice la Escritura. ¿Y sabe qué es lo que quería el Señor? Que la nación de Israel sea eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer? Un reino en donde los que van a vivir en ese reino tienen un llamado ¿a qué? A ser reyes y sacerdotes. Está el llamado, es un llamado real, que en función del tiempo, conforme usted va avanzando, va descubriendo las capacidades que Dios tiene para su vida, para fungir en lo que es como un sacerdote de estos tiempos al servicio del Señor Jesucristo. ¿Para qué, mis amados? Para que los planes y los propósitos de Dios se cumplan. Gózate. ¿Por qué? Porque eres un real sacerdocio. Eres el deseo de que lo que Dios tuvo un día con Israel, hoy Dios lo tiene con la iglesia. Y no es por lo que hicieron, esto es gratis. Por eso la gratitud en nosotros debe de ser siempre, debe de premurar en nuestra vida. ¿Para qué? Porque la gratitud nos llevará siempre a estar en una postura de ¿qué? De reconocimiento y humildad delante del Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese título no lo merecíamos, peor esa posición, pero a Jesús le plació y como Él es el sumo sacerdote, Él necesita de ¿qué? De un sacerdocio real santo. A eso somos llamados y a eso debemos nosotros de dedicarnos siempre. ¿Para qué? Para estar alegrando el corazón de nuestro Dios. Y por último, lo último, punto quinto, hay un mandato de parte de Yeshua. Y miren lo que dice Lucas 6:36. Dice, ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. ¿Saben lo que a mí me agrada de Jesús, mis amados? Que Jesús siempre le dio honra a su Padre. Siempre habló de su Padre. Siempre cuando hablaba de su Padre lo hacía con tanta alegría, eh, con, con tanta, con tanta expectativa que lo presentaba a su Padre. Y hay una frase que él siempre la usaba y a mí eso me fascina, mano. Dice, porque lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso lo hace. Esto me enseñó mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Eso, mis amados, es el llamado ahora que nosotros tenemos. Y recuerde siempre, tenemos que hacer uso de los valores, la bondad, la empatía, la misericordia, pero sobre todo accionemos, que yo creo, mis amados, que una de las cosas que el Señor siempre está demandando de nosotros es lo que dice este texto, ser compasivos con quienes, con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Amén. Espero, amada iglesia, que esta enseñanza nos haya traído mucha luz, a mí me ha traído mucha luz, y yo creo que a usted también. Así que vamos a darle gracias a Dios. Pero antes, como hemos estado hablando acerca del sacerdocio de Jesús y de cómo Jesús salva, yo no sé si en este momento quizás alguien que está conectado le dieron este link para que usted se conecte a escuchar una enseñanza acerca del Señor. Y quizás hoy Dios te habló y quizás hoy te sientes que quieres ser parte de esa nación, de ese pueblo que Él escogió. O tú dices, mi querido amigo o amiga, ¿sabes qué? Yo necesito ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote que si está en los cielos intercediendo por la iglesia, yo quiero formar parte de esa iglesia, yo quiero que Él esté también intercediendo y orando por mi vida. Así que si ese es tu deseo, yo te invito a que ores conmigo una oración sencilla, corta, que te aseguro puede cambiar el resto de tu vida. ¿Con relación a qué? A todo lo que está a tu alrededor. Ora conmigo. Amado Dios y Padre, en este momento te pido
que me perdones por todo lo que yo he hecho. Hoy he escuchado tu palabra y reconozco que es lo que yo necesito, el tener a alguien que esté intercediendo por mí delante de Dios. He escuchado que Jesús lo ha hecho todo aquello y que el que cree en Jesús tiene esa vida, tiene esa posición y tiene ese privilegio. Por tanto, yo quiero entregarte mi vida ahora, Señor, para que tú me ayudes, me guíes en este caminar. Te entrego toda mi vida, mi corazón, rogándote que perdones todos mis pecados. Y yo acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por mi vida. Y en este momento te entrego todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, amigo, amiga, permíteme decirte que el solo hecho de haber creído en Jesús te hace parte ya de esta nueva nación, sacerdocio santo o llamada iglesia. Si es así y lo hiciste, te pido que tú te comuniques con la persona que te dio aquel link y que puedas tener contacto con las personas que estamos en la comunidad dirigiendo. Queremos orar por ti, queremos guiarte porque esto no termina, esto es solo el inicio. Nosotros llevamos mucho tiempo conociendo al Señor y jamás nos hemos cansado de conocerlo. Siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Ahora le invito, amada iglesia, vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor eterno, por esta noche, el honor y el privilegio que nos has dado de poder disfrutar la exquisitez de tu palabra, de poder entender el posicionamiento actual de nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote y los privilegios que nosotros tenemos, Señor, y gracias sinceramente, amado Señor Jesucristo, porque sabemos qué estás haciendo ahora por nosotros. Sabemos lo que hiciste, Señor, y sabemos, mi Dios amado, lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Por eso te agradecemos. Gracias por este llamado que nos hiciste un día. Gracias por la vida que nos das y por, Señor, siempre estar pendiente de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, queremos que nos ayudes para mostrar la compasión que tú has tenido con nosotros, como dice la Escritura, con las personas que, Señor, están a nuestro alrededor. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche. Bendiciones, mis amados.